Gastón Arizpe, un compañero militante, es nuestro secretario general de Movimiento Octubre a nivel nacional. Y bueno, viene a alentar esto que está pasando en Neuquén, a acompañar, que es la campaña, la recta final de el futuro gobernador de la provincia de Neuquén, que es Ramón Río Seco. Y bueno, acá para presentarle un diputado del Parla Sur, un tipo con mucha militancia de los barrios, de las calles, como somos nosotros. Y bueno, viene a estar y contar su experiencia, qué es lo que se está hablando en Buenos Aires, cómo ve Buenos Aires la elección de Neuquén, que es la primera, donde nos vamos a medir con el macrismo para empezarlo a destronar de lo que no han hecho estos 4 años. Y bueno, quiere estar con Ramón Rioseco, así que le dejo la palabra a Gastón Arizpe. Compañero, buenas tardes y bueno, Buenas tardes. cuéntele a la comunidad neuquina qué es lo que es octubre y bueno, el diputado Parla Sur. Eran- Che, le voy a tener que, no sé, invitar a comer algo, ¿viste? Por la presentación que me hizo, ¿eh? Es más que afecto. Es lo que se merece, compañero. Qué grande, gracias. Y bueno, yo estoy contento porque hacía un tiempo que no venía a Neuquén. Les debía, como decía hoy, la reunión a ustedes, los compañeros del movimiento y también a Ramón. Este es el último día de campaña electoral. Mucho has hecho para poder estar acá, así que te lo tengo que agradecer también. Eh, Épocas duras estas para andar caminando en la Argentina. Y la campaña electoral de la provincia es nacional. Hoy está en los diarios del país, en los principales diarios de la oligarquía sobre todo, que están preocupados por el triunfo de Ramón. Preocupado relativamente, porque también deja entrever que tienen que haber mejores condiciones para el desarrollo de la provincia. Pero bueno, ese es un capítulo especial, la lectura del diario La Nación y el diario Clarín, que juzga la posibilidad de que, según sus encuestas, gane Ramón Rioseco. Y después, bueno, en general el país está mirando esto porque el movimiento popular mira con expectativa, con ansiedad, que aquí en Neuquén nos cobremos una victoria y que sea el comienzo de un ciclo, una serie de triunfos en las provincias que tienen elecciones anticipadas. Ya hubo un medio triunfo en La Pampa, que si bien eligió gobernador, hubo elecciones en distintas localidades donde el peronismo ganó en la provincia a nivel nacional, ganó en Santa Rosa, y además la interna de Cambiemos perdió el PRO y ganó el radicalismo. Entonces también fue parte del sabor del triunfo del peronismo y la derrota del PRO. O sea, el gobierno de Macri está haciendo estragos en la economía y en la sociedad argentina, ¿no? Está cobrándose víctimas sociales a diario. Hay ya niveles de hambre y desnutrición que son mensurables, palpables, no es ya solo una consigna o una denuncia de las organizaciones populares, de nuestros movimientos cuando vamos a la calle, sino que hoy todo el mundo percibe, conoce, ve el estrago económico y productivo y social, bueno, por supuesto como consecuencia que está viendo en la Argentina, los cierres de fábrica, los cierres de lugares de trabajo, eh, bueno, y los barrios están difíciles. La provincia es una provincia especial, Neuquén es una provincia especial donde la actividad del petróleo hace que las cosas tengan similitudes y diferencias, pero digamos que la Argentina por este camino va también no solamente a tener consecuencias drásticas desde el punto de vista productivo y social, sino desde el punto de vista de la soberanía. Este gobierno nos ha alineado en lo peor del mundo. Primero se había equivocado y se había alineado con Clinton. Después se enganchó con Trump y para ser el peor alumno y el aliado en todas las tropelías internacionales. Pero además, en esa lógica de cipallaje, lo que ha hecho fue endeudar a la Argentina y generar una crisis que la Argentina no tenía. Por lo cual, la herencia recibida del próximo gobierno va a ser la inefable deuda externa, la insoportable deuda externa que va a tener una Argentina además que habrá caído en niveles drásticos de
de producción y de, bueno, como decía hace un rato, con consecuencias sociales dramáticas. Así que la provincia de Neuquén para nosotros es un momento muy importante y vamos a mirar con todos los ojos posibles y colaborar, por supuesto, los militantes populares a través de nuestras organizaciones, ustedes, qué sé yo, rezaremos juntos, militaremos como podamos y bueno, sé que ustedes están haciendo un gran esfuerzo, se los ve, los vemos y estamos contentos por eso. Ahí Gastón con su visión de cómo se ven las elecciones de la provincia de Neuquén, que en verdad que es el territorio a nivel nacional. La historia ha marcado a Neuquén por su Patagonia rebelde, por la nación mapuche que está en este territorio, su rebeldía a resistir, y creo que lo que eso es lo que se valora. Pero también te quería preguntar, ya que te tengo acá como diputado del Parlasur, Sí. preguntarte por Venezuela. Bueno, el tema de Venezuela es un tema caro, porque tengo la sensación de que podemos coincidir con buena parte de la audiencia, que imagino como es la audiencia de esta radio, con la que vamos a compartir, que ha habido una iniciativa por parte de no solamente el Comando Sur del Ejército Norteamericano, que aquí se ha hecho más conocido que en otros lugares del planeta quizás, pero fundamentalmente de la Argentina, porque aquí se intentó instalar una base de ayuda humanitaria, entre comillas, como la que fuimos a ver hace un rato, y a sacarnos Sí. una foto y a hacer un video, eh, que, bueno, que es uno de los tantos ensayos que ha hecho el Norteamérica para volver a ocupar el patio trasero que desde la doctrina Monroe en adelante, de 1823 hasta acá, han pretendido tener los norteamericanos. O sea, América para los americanos, decían ellos, y esa doctrina, la idea de que América Latina, sobre todo el Caribe, pero también Sudamérica, eran parte, le corresponde desde el punto de vista geopolítico. Así como los europeos se dividieron África, que en el Tratado de Versalles, y una parte de Asia, porque ellos consideraron en la época de la firma del Tratado de Versalles, que para, periódico a la doctrina Monroe, la génesis de la división del mundo, y se dejaron América para los americanos y Europa y África y Europa para los europeos. Entonces hicieron los genocidios que hemos conocido, o que se conocen poco, mejor dicho, de África, y los norteamericanos también han hecho sus genocidios planificados, digitados desde la CIA y desde gobiernos títeres en las dictaduras militares que desde los 60 hasta los 70 han surcado buena parte de Sudamérica, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, Brasil. Así que, bueno, Venezuela es un caso especial. Y el caso de Perú. Pero así que lo de Venezuela es una reedición profunda de aquello de América para los americanos, porque los norteamericanos habían estado concentrados en Siria, en Libia, en la primavera árabe, en otros territorios del mundo donde llevar adelante su política de saqueo de recursos naturales fundamentalmente. Y en Sudamérica hubo procesos independentistas o de desconexión, de desenganche de la etapa colonial histórica, 150 años de neocolonialismo anglosajón, británico y norteamericano. Y se habían generado los gobiernos del socialismo del siglo XXI, el gobierno argentino peronista kirchnerista, el gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil. Esta conjunción de proyectos populares, nacionales, habían generado una expectativa impresionante en el mundo. Además, el alineamiento con Rusia y Estados Unidos en crecimiento, la integración sur-sur, dijimos en todo ese periodo, los BRICS, y los BRICSA en su momento con la inclusión de Argentina al final. Así que han recuperado el patio trasero o van en proceso de recuperación o quieren seguir recuperando el patio trasero, pero la tienen difícil ahora en la Argentina. Empiezan a tenerla difícil en Brasil nuevamente. En Venezuela hay una situación de no conclusión de la iniciativa norteamericana de golpe de Estado e injerencia en los asuntos internos de Venezuela. De hecho, no han logrado ni fracturar las Fuerzas Armadas ni a su pueblo, por lo menos en las condiciones en que ellos querían.
Más allá de que hay condiciones concretas de disputa y discusión, una grieta a la venezolana, la verdad es que hay un 80 o 90% del pueblo venezolano que hoy no quiere la intervención militar, por lo cual se puede considerar que empieza a ser un fracaso la política norteamericana de injerencismo, primero a través de Colombia y Brasil, generando conflicto con países hermanos, y ahora le queda solo la opción militar de los norteamericanos, porque tampoco pudieron ingresar con la ayuda humanitaria esta famosa que en la frontera del lado colombiano intentaron hacer hace poco, que fue también un fracaso, un papelón, porque fue inclusive demostrado que del lado que el incendio de los camiones y la acción de violencia fue premeditada y promovida por grupos minoritarios, medio mercenarios y con aval de las fuerzas de seguridad colombianas. Así que estamos ante ante una escuela de imperialismo. El imperio nos está haciendo una escuela de imperialismo. Y lo que se veía siempre en los libros o que podemos escuchar de padres, abuelos, lo que sabemos quienes hemos practicado la lucha contra el colonialismo en todo este periodo, nunca estuvo tan expuesto, nunca tuvo tanta cara como cuando Mike Pence, vicepresidente norteamericano, llamó a la insurrección del pueblo venezolano un día determinado, no hace mucho, hace un mes, o 2 meses, para que cunda la violencia en Venezuela y caiga Maduro. Y tampoco estuvo nunca tan expuesto como la incesante prédica de Donald Trump y de otros como Bolton y varios norteamericanos que vamos conociendo y se van haciendo famosos, a partir de que predican la caída de un gobierno como pocas veces sucedió. Quizás alguna vez sucedió algo parecido en Cuba con el intento permanente de destitución del gobierno cubano de Fidel Castro. Pero bueno, la Playa Girón es la experiencia de intervención no directa, porque fue un ejército de cubanos exiliados que promovieron y que desembarcaron en barcos norteamericanos, pero fue lo más cercano. Y el otro dato interesante, acá hay que tener presente, que si bien ellos hicieron América para los americanos y construyeron la doctrina Monroe, nunca invadieron Sudamérica, siempre lo hicieron a través de gobiernos subalternos o de grupos títeres de hombres como en este caso Guaidó, pero títeres como Guaidó han sido los Pinochet o los Videla u otros que hemos conocido a lo largo de la historia de nuestros países. Pero sí han desembarcado con tropa en Panamá, sí lo han hecho en Granada, sí lo han hecho en Nicaragua, sí lo han hecho en Guatemala, sí lo han hecho en Dominicana, sí lo han hecho en Haití, en Centroamérica y en el Caribe lo hicieron en forma periódica, permanente, el Mare Nostrum de Norteamérica, ahí eso lo sienten propio. Por eso, con esto me animo a decir y a cerrar esta pregunta tuya, y es que ¿irán a romper esa tradición de no intervención militar en Sudamérica por parte de Estados Unidos en forma directa? Porque si lo hicieran sería más claro el rostro del imperio en Sudamérica. Sudamérica es un continente siempre levantisco, pacífico, donde hace muchos años que no hay guerra entre países, muchos años, y además con fuerte conciencia política. De hecho, el último ciclo de gobiernos populares hablan de esto. Entonces, ¿será que el imperialismo se animará a mostrar su rostro como lo mostró en Vietnam y a la vez generar escuela de imperialismo con consecuencias probablemente drásticas, tanto para Estados Unidos como para su posición geopolítica en el mundo? Porque hoy no tiene nada fácil Estados Unidos en la guerra comercial con China. Van a cerrar ahora en condiciones no convenientes probablemente para Estados Unidos y el esquema Trump en la guerra, en una próxima cumbre con Xi Jinping en China. O sea, para Estados Unidos no está fácil el capítulo venezolano. Eso sí, está muy claro. Creo que
la gran potencia, el imperio, va colocando sus piezas, pero esta vez a cara descubierta contra Latinoamérica. Bueno, estamos en esta conversación con Gastón Arizpe, secretario general del Movimiento Octubre, que viene por la visita a acompañar a Ramón Rioseco y para hablar con él sobre cómo ve la política. Ya explicó una parte geopolítica de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Y otra cosa que queríamos preguntarle, ¿qué pasa con 4 años más de Macri y cómo queda Argentina? ¿Qué es lo que, cómo la ves vos en provincia de Buenos Aires? De lo que se Ujú, habla, Vidal, futura candidata a presidente, vos que ujú, estás ahí, el tema de la alianza, si hay unidad, vamos por la unidad, los movimientos sociales, el rol que hacen ujú. para construir ese lance de los barrios, porque yo siempre planteo, pobres hay demasiados, sobran los pobres y no es el momento de estarse disputando pobres, digamos. Hay Ujú. que construir la unidad de todos los espacios populares que realmente sientan la fuerza popular de los barrios y esa cosa que se decía mucho tiempo, que el empoderarse, el Ujú, empoderar al compañero, al vecino del barrio que vive en la casilla. ujú. ¿Cómo vos lo ves allá en Buenos Aires y ocurre lo mismo que está pasando acá activamente, con militancia en los barrios metidos, pero disputando el poder político? Sí, yo primero dos preguntas, ahí Sí. dividiría. ¿Cómo está lo de Macri? Si me imagino 4 años de Macri, que ya te anticipo, no me los imagino, porque no me imagino la gobernabilidad del país, no me imagino la situación que se va a abrir en la Argentina. Se abriría si Macri ganara. Primero descarto que Macri le pueda ganar a alguien. Ya está. Si vos te candidateás a presidente y corres vos solo contra Macri, le ganás vos. Si yo me candidateo, le gano yo. Si, ¿cómo se llama el compañero Javier. Javier? Si Javier se candidatea, le gana a Macri. El tema es que, bueno, por supuesto, el aparato mediático y alguna artimaña que estarán preparando y que no conocemos. En principio yo no creo que Macri sea el candidato, porque no le puede ganar a nadie. Pero por ahí me estoy equivocando y siempre puede estar el factor político, el capricho, la cabeza dura de un tipo que se pretende líder. En principio yo creo que no gobierna Macri, sino que gobierna el Fondo Monetario Internacional, pero acá ya es tema libre, ¿eh? Yo opino que gobierna el Fondo Monetario Internacional y que no van a permitir que lleguen otros a querer levantar el país luego del derrumbe y del endeudamiento y que, como imagino nosotros, tendríamos una disyuntiva de hierro. O renegociamos la deuda o no la pagamos. Son eh, los dos caminos posibles. No hay posibilidad de seguir con 50.000 millones de dólares solamente con el Fondo Monetario Internacional, con vencimiento en 2 años y con 4 años de vencimiento de casi 100.000 millones de dólares. O sea, no, es imposible. Pensemos que eh, la Argentina tiene un excedente comercial de 50.000 millones de dólares anual. Es imposible. No hay país con ese nivel de endeudamiento. Por supuesto que ellos van a llegar al final del mandato, le dan la guita al Fondo Monetario Internacional y después, irresponsablemente, si llegan ellos, y más, probablemente si llegaran ellos al gobierno, además de aplicar un fuerte ajuste, también conseguirían la renegociación sobre la base de mayor endeudamiento, porque además no hay que olvidarse que esta deuda externa no fue concebida, la del Fondo Monetario Internacional, esto no es noticia, pero si no lo escuchamos todavía en los medios, tomémoslo como noticia o refresquémoslo. Los 50.000 millones de dólares que se tomaron con el Fondo Monetario Internacional fueron no para crédito productivo, sino para pago de intereses y capital a otros acreedores. Con lo cual, para el sostenimiento del plan económico, del proceso político, mejor dicho, con su plan económico. Con lo cual, y además que no pasó por el Congreso, con lo cual es totalmente ilegítima. Si hubo alguna vez un debate sobre la deuda externa y la legitimidad o ilegitimidad o ilegalidad de la deuda, como fue aquel juicio del juez Ballestero, del caso de Olmos, Sí. que demostraron la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda, de una parte de la deuda, por lo menos, y que se promovía la investigación. Esta deuda, 100%, la del Fondo Monetario Internacional, es ilegal e ilegítima. Con lo cual, bueno, la disyuntiva de hierro del peronismo y del kirchnerismo en general va a ser o la pagamos en renegociada o no la pagamos. Es un debate que viene. Pero de ninguna manera se puede pagar así, se puede gobernar
de esta manera. Así que yo no lo veo a Macri gobernando, ni ganando las elecciones, ni pudiendo hacerse cargo de esto. Pero yo imagino a Cambiemos intentando refundar su proyecto político con un poco de maquillaje, con algunos actores locales devaluados todos, pero que a los que le van a hacer decir que algo de producción tienen que poner en marcha o que van a abrir alguna fábrica. El país está en llama, los números son los que dicen los medios de comunicación, algunos medios de comunicación porque otros no dicen nada. Hoy la tapa de los diarios tienen en general dos tipos de títulos. El tipo de título de Página 12, de Va Económico, Ámbito Financiero, que sostienen que los números dados ayer el dólar aumentó a 41,6, creo que fueron. Viene aumentando. Y entonces, esos fueron los títulos. Los otros títulos fueron los de La Nación, Clarín y demás, que destacaban que había habido una mejora desestacionalizada, pero entre diciembre y enero, relativa, de la actividad industrial. Destacando eso, pero no destacando que cayó en 10, y pico, 10,7, ponele, la actividad industrial interanual. Con lo cual, buscando un datito para decir que había condiciones para el despegue. Que, bueno, no hay nadie serio en este país que piense que en el marco de recesión, ajuste, tarifazos, aumentos, aumento de luz, gas, los que vienen programados, hay 30% más de gas como aumento programado. La garrafa, no sé cuánto está saliendo acá, en mi barrio están saliendo entre 350 y 500, porque además hay un desconcierto. Enfrente de mi casa la venden a 350 y en el otro almacén la venden a 500. No sé qué proveedores utilizan, pero es cierto que la garrafa en algún lugar sale 500 mangos. Es imposible que y además que está anunciado que va a seguir aumentando. Entonces, con un kilo de carne a 300 pesos, que por acá debe andar más o menos parecido. Estamos en el mismo precio. Entonces, es imposible que la Argentina vaya a despegar con ese nivel de recesión, de aumentos de insumos básicos para la producción, sobre todo para la logística y los servicios, que son los que sostienen la estructura, el primer escalón de la estructura de precios. Con lo cual, ya muchos están diciendo, lo dijo la revista Forbes anteayer, o ayer, ya no me acuerdo, que Argentina está al borde de un cataclismo, de un colapso económico. Dice la revista Forbes y la revista de los ricos. Así que, digamos que no me imagino a Macri gobernando. Y si gobernara Macri en el marco de este ajuste salvaje, con ruptura de activos, con caída de la actividad económica de más del 10, 12, depende de qué mes nos paremos para medirlo, con la caída de 3,5 puntos de la economía, que es una ruptura de activo casi parecido al del 2001, está en la Argentina en un nivel de producción como el del 2006. Luego, el 2003 lo agarró Néstor, lo empezó a levantar, pero levantar fue hasta... qué sé yo, no nos olvidemos que 2009, 2010 Argentina creció en 9,7, 8,6 la etapa de Vudú. Sí. Fueron 17 puntos que se creció en 2 años. Fue un momento récord de crecimiento en la Argentina. Todo eso fue recuperación del 2001. Ahora estamos otra vez en una etapa igual al 2006. Esto lo dicen los diarios económicos de hoy. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Imaginamos que la Argentina no la puede gobernar Macri. Y lo que sí imaginamos es un país con muchas dificultades para levantarse, donde tendremos que pararnos en la nacionalización de servicios estratégicos, de servicios importantes, como por ejemplo para mí hay que discutir la distribución de la energía eléctrica, hay que resolver cosas de base. El Estado va a tener que tener presencia en la planificación y el desarrollo de la economía, porque acá no quedó ni un inversor, no solamente en la Argentina, en el mundo. La inversión es pública. China este año va a crecer a 4,6, pero tuvo que demostrar, cuando el mundo crece a 1%, China, que es el que más crece, tiene que demostrar para tener ese vaticinio, esas proyecciones de crecimiento, un altísimo nivel de inversión pública. China crece porque el Estado pone guita.
No porque los privados ponen guita, porque nadie pone guita. Acá hay sí, algunos que vienen a poner guita en la Argentina en dos lugares. En negocio rápido, con colocaciones Bueno, especulativas, para llevársela rápido, el carry trade, que sí. se dice. Y lo otro es también la especulación o la inversión en un mundo que no hay guita, en un negocio importante como es Vaca Muerta, pero un negocio de extractivismo con consecuencias locales desde el punto de vista social, ambiental, es otro capítulo, pero fundamentalmente sobre la base de un compromiso de desnacionalización por parte del gobierno provincial y del gobierno nacional. Entonces, con más consecuencias que satisfacciones, por supuesto que hay gente igual que labura y eso es, todo el mundo lo sabe, digamos, pero la Argentina, si tuviera una planificación estatal, y acá me paro en decir que he visto que en el programa de Ramón Río Seco hay un compromiso por parte del Estado para una planificación y una racionalización de la producción que lograría mejores condiciones desde el punto de vista ambiental, a la vez que mejores condiciones desde el punto de vista de la distribución y la producción. Entonces, bueno, esto me parece que es un dato a tener en cuenta. Bueno, los neuquinos lo conocerán mejor que yo me vengo notificando con este tipo de debates que hay en la provincia. Con toda humildad lo digo. Pero eh, siento eso, y siento que la Argentina además hoy no tiene oportunidad para nadie, salvo en algunos casos, como en el caso de Vaca Muerta, pero, y su región, digamos, pero que tampoco son muchas las oportunidades, vuelvo a decir, por esto, consecuencia que mencionaba recién, pero en la Argentina hay vastas masas de desocupados, de compañeros de las provincias, marginados de niveles de lugares de trabajo, de condiciones de federalismo, porque las regiones enteras han quedado desasistidas y desasociadas de un Estado nacional que lo único que hace es apretar a las provincias para generarles condiciones para el pacto fiscal, las presiona para hacerles pagar cosas que el Estado deja de lado, como servicios de transporte, tarifas sociales. En el marco del pacto fiscal la limitó de cobrar en algunos casos regalías, como Sí. en la provincia como regalías pesqueras a la Patagonia, como algunos tributos a las provincias en general. Eh, y bueno, entonces el Estado Nacional, en vez de dar, lo único que hace hoy es sojuzgar a las provincias, destruyendo el concepto de federalismo, que la verdad, digamos que hace un tiempo en la Argentina está en discusión, qué es ser un Qué país feo. federal. Pero no me imagino Macri gobernando, porque esto sería ya un desangramiento y una conflictividad muy grande, y sobre todo porque veo en el país grandes masas desocupadas, de gente pululando, buscando trabajo, en un país donde ya nadie hace una changa, porque no hay copa que Mm. derrame, y porque a todo el mundo le cuesta no solamente llegar a fin de mes. Es difícil pensar el fin de mes cuando no se tiene trabajo. Peor es pensar el fin de año. Cuando vos no tenés trabajo, ya no te alcanza para comer las veces necesarias ni para darle de comer a tus hijos. Y pensar el fin de año es, la verdad que es de una, no sé, no me alcanza, no sabría decir, hace falta mucha fantasía para pensar que hay un fin de año posible cuando uno no tiene un ingreso cotidiano, ¿no es cierto? De esto lo conocés perfectamente Ah, porque yo pasa. de esto sé, de este tema lo sé manejar muy bien, los ingresos eh, por mes, por quincena. Bueno, para ir cerrando ya, primero agradecer a la radio, al compañero que nos presta el espacio para difundir y la visita de tuya, Gastón. Y bueno, en esta recta final que tiene la campaña, hoy día es el cierre de campaña con Ramón. Digamos, los que militamos hace mucho tiempo en esto, estamos con cierta adrenalina porque es un Sí, claro. sueño que se está cumpliendo. Sabíamos que podíamos llegar a esto, a disputar la provincia de igual a igual, y contento. Lo último, digamos, lo que me gustaría, bueno, el mensaje a la comunidad neuquina, que
que nos escucha y bueno, ¿cómo ves a Ramón como es tu compañero en el Parla Sur y vos lo conocés más como legislador, como compañero lo has visitado antes en Cutralcó, cuando hace más de 4 años que lo has visto, lo has conocido, lo viniste a apoyar en la primera campaña, cuando se largó, fuiste a Cordón Colón y bueno, ahora volviste a Cordón Colón después de 4 años y volviste lo mismo por Neuquén a dar el apoyo a Ramón, así que me gustaría que le dejé un mensaje a la comunidad en Neuquén y bueno, para este domingo y bueno, Yo en concreto. lo que sé, conozco de Ramón, es que vive en la misma prefa reconstituida o terminada con materiales, con ladrillo de canto o puesto de plano, pero en la misma casa que vivió cuando luchó por el petróleo y por sus compañeros allá por el estallido de Cutralcó, que lo que sé de Ramón es que toma las cosas con tanta conciencia que en medio de la campaña le tocaba, como nos toca ir una vez por mes a Uruguay, a sostener la construcción de un Parlasur muy complejo, porque los gobiernos oligárquicos de la región no quieren construir el Parlasur, así que nosotros tenemos un compromiso con quienes nos votaron y a veces vamos a sesiones fallidas porque no prosperan las sesiones y se arman discusiones, debates entre derechas y movimientos populares que hacen que las sesiones no prosperen como nos gustaría que prosperen, aunque hemos sacado cosas muy interesantes. Por otro lado, algún día me gustaría poder tener un capítulo sobre el tema. Pero va Ramón y se banca las sesiones teniendo que estar acá. Y además lo considero una persona humilde, una persona que todos conocen estas características particulares de él, imagino que la provincia sabe además que conoce no solamente de petróleo, sino de gestión, y no solamente de gestión, sino que tiene sensibilidad social, que viene de abajo, que la provincia de Neuquén se merece tener alguna vez dirigentes que vengan de abajo a gobernar, no solamente la provincia, muchas provincias. Muchas. La política se necesita tener dirigentes de abajo. Se necesita, ¿cómo es? Se merecen tener, o nos merecemos tener dirigentes populares. Y esa combinación de hombre que sabe, que es inclusivo, que tiene capacidad de trabajo, capacidad de gestión, que no es un vago como el presidente, como algunos que le gusta andar todo el día de vacaciones, que trabaja de que se levanta hasta que se acuesta, y que tiene responsabilidad, y no se le conoce ningún acto de corrupción, casi que no hay denuncias de ningún tipo sobre él. Diría que vale la pena acompañarlo. Yo lo vengo a apoyar porque nuestra organización, los compañeros de la provincia, están militando y contagian a todo el movimiento con esta oportunidad que tenemos los argentinos de que en la provincia de Neuquén, corazón de las riquezas energéticas de la Argentina y de buena parte de las riquezas del mundo, tengan un gobernador soberano y que no entregue por beneficios ni por ser traidor a su pueblo los recursos de la tierra, de la Pachamama. Gracias, Gastón, y bueno, por lo menos los que somos del Movimiento Octubre, felices que estés acá y a compartir este día de alegría, porque los que militamos sentimos que es mucha alegría estar acá a un pasito y en algo histórico, Nosotros pensamos que va a haber un antes y un después de esta elección, hay una bisagra política para el país, y no solamente para el país. Hace días me preguntaban cómo veía esta elección y planteaba que en Venezuela los compañeros luchan para no tener invasión e intervención. Y en la Patagonia se lucha para volver a recuperar lo popular y la libertad de nuestro país y nuestra patria grande. Creo que se da el sinónimo de Bolívar y San Martín. Sí. Desde el norte y del sur, empujando a lo que queremos todos, una patria libre. Y como planteamos muchas veces, que una vez me corrigieron, nosotros hablamos de un Estado plurinacional y popular. Creo que esa es la discusión que se nos viene muy pronto.
El Frente Neuquino igual, en la Alianza Comunidad Ciudadana, y todo lo que ha movilizado Ramón, vos me corregirás, tengo la sensación que involucra a más actores que lo que involucra nuestro espacio político y lo del espacio político de los sectores latinoamericanistas. Por ende, yo creo además que para los sectores de la producción, los sectores de medios que están vinculados por su nivel de integración al mercado neuquino, siempre es más estable y genera mejores condiciones y seguridad jurídica un gobierno legítimo y popular y nuevo, y además de nuevo, Escoba Nueva barre bien, y además de que Escoba Nueva barre bien, soberano, porque los dueños del capital hoy han encontrado en los gobiernos populares mejores condiciones para la seguridad jurídica que los gobiernos neoliberales, que los gobiernos neoliberales son arrasadores. Porque estos son liberales o capitalistas de corto plazo. Entonces, vinieron los liberales y los capitalistas, que son los que venían a traer seguridad jurídica, y destruyeron la economía, no solamente acá, la están haciendo pedazo en Brasil ahora, porque ya está cerrando la Ford en Brasil, y van a hacerlo con todos los países donde el patio trasero de Norteamérica volvió a estar en su lugar. Claro. Entonces, va a quedar demostrado ante la historia que el gobierno de Brasil anterior, que el gobierno de Argentina anterior, que el gobierno nuevo de la Argentina, porque va a venir un gobierno nuevo que va a haber aprendido del gobierno anterior, de nuestras propias dificultades, porque vamos a habernos retroalimentado con nuestra propia experiencia, porque tuvimos errores. Ramón no fue parte del anterior gobierno, pero nosotros vamos a poder dotar como ciclo a lo que viene, entonces va a haber una revisión, pero los sectores del capital van a encontrarse, no los que especulan de corto plazo en Washington, en Nueva York, que van a decir cayó la bolsa en Nueva York. Eso no es producción ni es capitalismo. El capitalismo el capitalismo productivo, digamos, necesita de una cierta capacidad, continuidad jurídica para que se puedan hacer estables los negocios. Y nosotros le vamos a poner el humanismo, la justicia social y las condiciones de distribución. Eso es lo que necesita también el capital. Por eso que el capitalismo industrial está en retroceso, porque lo que cunde es el neoliberalismo, y el neoliberalismo macrista, lo que generan también la versión nueva del gobierno provincial actual, del MPN, es que no hay condiciones para negocio justo y estable. Exactamente. Compañero, ¿alguna pregunta? Muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por visitar la radio. Ya está llegando Ramón al Parque Boca, ya tenemos gente en el Parque Boca, dicen. Ya nos vamos a transmitir por el Parque Boca. Así que nos seguiremos encontrando por ahí. Muchísimas gracias por venir. Vengan gracias siempre, la radio está abierta gracias de par en par. Don Gastón Arispe, ¿no? Así es. Arispe, diputado por el Parla Sur y compañero, lo viene a acompañar al Ramón y al compañero Martínez Darío. Vamos, que este domingo se puede pegar el batacazo, puede cambiar la vuelta, ¿cierto? Así es, yo tengo una expectativa ahora, el país está cambiando. Ojalá. Vamos todo para adelante. Bueno, muchísimas gracias por visitar la radio, cuando gusten y cuando quieran. Gracias muy amable. Un abrazo, don Luis. Muchísimas gracias.